Bueno, arrancamos entonces. Ahora, lo que nosotros vamos a enfocarnos más va a ser en la tomografía, donde es lo más frecuente. Y es el gold estándar, como decimos, es el protocolar que no puede faltar en una lesión de cráneo o alguna sospecha de patología de cráneo, no puede faltar la tomografía. Y donde nos facilita mucho el diagnóstico. Bueno, ¿qué podemos ver en la tomografía? Podemos ver hematomas, sangrados intracraneales que van a tener sus nombres propios cada uno de acuerdo a la región y a las características imágenes radiológicas que van a presentar. Los hematomas no son más que acúmulo de sangre, ¿verdad? Entre el cerebro y el cráneo. La mayoría de las veces son provocados por traumatismos craneoencefálicos y accidentes cerebrovasculares que le llamamos también ictus. Muchos de estos le hacemos el diagnóstico con el TAC de cráneo simple. Arrancamos entonces con uno de los hematomas más frecuentes que solemos observar en los accidentes nuestros de día a día, digo así. Vemos el hematoma subdural. Quiero que tengan en cuenta, la sangre dentro del cerebro, cuando hay una fuga, ven como aquí, este sangrado, vamos a ver más blanquecino. Vean. Y cuando tiene esta forma de una banana, esta forma de banana es característico del hematoma subdural. El hematoma subdural le puede, de acuerdo al tamaño, puede desplazar el cerebro hacia el lado sano y vean aquí también la línea media también le va a desplazar cuando es muy grande, y cuanto más grande y más desplazado esté el cerebro, más afectado va a estar el paciente y más comprometido va a estar la vida de ese paciente. Ven aquí el ventrículo izquierdo y derecho, cómo están afectados. Bueno, esto va a ser consecuencia del sangrado de las venas que van a estar alrededor del cerebro, entre la dura madre y la aracnoides. Y su forma es cóncava. ¿Vemos aquí? Cóncava. Esto es cóncava. Tiene forma de banana. Siempre va a ser lateral. O frontal, ¿verdad? Toda esta zona, pero la mayoría es lateral. La mayoría. Y donde vamos a poder ver si hay una desviación o no de la línea media. Acuérdense de eso. Cuanto más desplazado y más afectado está la línea media, va a comprometer más la vida del paciente. Entonces, si ustedes llegan a ver ahora una tomografía y le muestro una imagen así, no, esta es una hemorragia subdural, ¿verdad? Subdural. Bueno, ¿cómo podemos distinguir los tipos de sangrado? Si es nuevo, si es viejo. Entonces, le damos nombre. Hipodensos, cuando es sangre ya más vieja, negra, ¿verdad? Isodenso, que va a estar intermedio entre blanco y negro, va a ser un gris. Hiperdenso va a ser bien blanco, son sangre nueva. Izquierda o derecha no importa, depende del traumatismo. Vean, aquí vemos. Entonces, para que nosotros sepamos más o menos decir si es hipodenso, hiperdenso, aquí me pasó. Aquí, si podemos saber si es hipodenso, isodenso o hiperdenso, también nos va a servir a nosotros para saber si el hematoma subdural es agudo, subagudo o ya es crónico, o ya es viejo. Entonces, si hablamos de un hematoma subdural agudo, va a ser hiperdenso, va a ser blanquecino, sangre nueva. Vean que esto es el lado izquierdo, el traumatismo, con desviación de la línea media y produjo una compresión en el ventrículo izquierdo. Vean aquí, subagudo tenemos isodenso, vean cómo es más gris.
Esto también nos da una sugerencia de la involución de ese traumatismo. Va involucionando y vean cómo van apareciendo otra vez el ventrículo. Y luego tenemos la parte crónica, vean cómo es oscura. A veces queda un hematoma no reabsorbido y queda como oscuro. El tiempo no es exacto. El tiempo no es exacto para pasar de una coloración a otra, porque a veces hablamos de aguda hasta 2 semanas, hasta 2 semanas, 10 días. Subaguda podemos hablar de 10 días en adelante y crónico de 3 semanas en adelante. Pero para el cambio de coloración va a depender del trauma y del edema cerebral que puede presentar el paciente o de que si ha parado o no el sangrado intracraneal de ese paciente. Si tiene un sangrado activo, siempre van a continuar siendo blancas porque van a continuar sangrando, 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 ¿verdad? Y de eso va a depender también la evolución del paciente. Hematoma epidural vamos a ver ahora. Sí, la coloración es todo igual. Bueno, hematoma epidural. Vean, la diferencia entre los dos, que el otro tiene forma de banana y este va a tener forma más o menos de un limón. Vean, justamente es consecuencia de una arteria que va en, la localización también es diferente, que va a estar entre la meninge y el cráneo, la dura madre, ¿sí? Tiene una forma convexa. ¿Se acuerdan que el otro, el subdural era cóncava y este es convexa? Vean, es al revés. Entonces, estas dos imágenes son muy fáciles de diagnosticar. Entonces, un paciente con traumatismo cráneoencefálico que nos aparece con esta imagen en la tomografía, ya podemos decir, mira, esto es un hematoma epidural o subdural, no hay equivocación en eso, ¿sí? Son imágenes típicas de estas lesiones. Entonces, para que se puedan grabar, bien resumidito está. Bueno, luego tenemos la hemorragia subaranoidea, que va a ser la acumulación de sangre en el espacio subaranoideo. Acuérdense que la mayoría de estas patologías que van a producir lo que hablábamos en los dos anteriores, y esta va a ser provocada por trauma, por ictus, aneurisma, ¿sí? Los estudios se van a hacer cráneo. Vemos aquí subaracnoidea. Vean, ya va a tener patrones más difusos. Vean, se puede localizar en cualquier parte del cráneo. Vemos aquí el ejemplo. Luego tenemos los accidentes cerebrovasculares, también llamados ictus, por la ruptura de alguna arteria intracraneal, que van a producir fuga de sangre dentro del cerebro, y el cerebro, como no tiene una cavidad que se va a expandir, que es el cráneo, que no se expande, esto va produciendo hipertensión endocraneana con la acumulación de líquido, ¿verdad? Hay un aumento de contenido, pero el continente continúa al mismo tamaño porque es un órgano sólido, no se expande, entonces el cerebro va teniendo menos circulación y va teniendo menos aporte nutricional. Y ahí el paciente puede ir teniendo, si es que el paciente llega a fallecer, puede quedar con secuelas, si es que no fallece. Vemos aquí, esto es accidente cerebrovascular, que ocurre bastante en personas de edad avanzada, en personas que tienen situaciones emotivas muy fuertes, en personas que tienen problemas congénitos ya de las arterias, de las circulaciones cerebrales. Luego tenemos las contusiones cerebrales, ¿sí? Las contusiones cerebrales van a estar asociadas ¿con qué? Con pequeñas hemorragias, muchas veces de pequeños vasos que van a tener fuga en el tejido cerebral, pero toda
esas contusiones cerebrales van a ser relativas y van a ser microhemorragias o no. Cuando tiene una contusión cerebral de alta o altísima energía, puede presentar hemorragias muy grandes e incluso producir la muerte instantánea de este paciente, porque todo eso son causados por traumatismo o golpes o lesión de impacto. Pero cuando son de microhemorragias, ahí sí vamos a tener lesión de bajo impacto, hemorragias múltiples, pequeñas, ¿ah? Del lado opuesto del impacto generalmente, ¿ah? Cuando son de contragolpe. Son hiperdensos. La trombosis cerebral va a mover en la arteriografía. Bueno, vemos aquí hemorragias cerebrales por traumatismo. Vean diferentes zonas múltiples. Los quistes cerebrales. Los quistes no son nada más que sacos llenos de líquidos o cualquier fluido o cualquier residuo, ¿sí? Puede ser por enfermedades congénitas. Aquí vemos, vean lo que es un quiste cerebral gigante. ¿Por qué se ve negro? Porque dentro del quiste cerebral generalmente va a presentar un líquido inhomogéneo. El líquido inhomogéneo no absorbe y no capta lo que es las radiaciones y no va a poder mostrarnos. Y acuérdense que cuando es agua o aire es blanca, es negra. Luego tenemos una lesión que se ve bastante en los traumatismos cráneoencefálicos de moderada a grave, que le llamamos nosotros las lesiones axonales difusas, que pueden ser focales, multifocales o de la sustancia blanca. Son de trauma de cráneoencefálico de moderada a grave, ¿sí? No entendí tu pregunta, Alejandro. La enfermedad, mejor tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las enfermedades? Ah, sí. Algo muy importante que tiene que tener en cuenta. Tenemos que saber las causas de los hematomas. ¿Sí? Las causas de los hematomas. Si fue traumatismo craneoencefálico, da un neurisma, ¿verdad? Eh, Debemos de tener en cuenta de que si esto involuciona, nosotros le internamos al paciente, le hacemos tomografía de urgencia, le volvemos a repetir a las 12 horas y si va y cuidando el grado de paciente cada una hora. Si el paciente va deteriorando, se le vuelve a repetir en el momento de que uno sospeche de un deterioro, repite y compara la tomografía, la primera con la segunda. Si esta va aumentando, entra y se drena si es que hay mucho sangrado. Si va involucionando, si el paciente no presenta sintomatología, entonces se pide a las 12 horas y a las 24 horas para ver si esto va involucionando. Y luego se vuelve a repetir a las 48, así va. Todo va a depender de la arteria que va a estar afectada, de la arteria que va a estar sangrando, de la vena que va a estar afectada y de la cantidad de sangre que podemos ver en la tomografía. Cuanto más cantidad de sangre vemos dentro de un cráneo, se le hace lo que es la drepanación, que es justamente para drenar el líquido que está adentro. Y se coloca un tubito que se llama catéter de PIC para poder drenar eso. Todo va a depender del tamaño del hematoma y las horas y los minutos cuentan mucho.
Vemos aquí, lesión axonal difusa de la sustancia blanca. Siempre le tiene que evaluar el neurólogo y el neurocirujano después de que tuvo una hemorragia y mejoró, porque hay veces que produce recidiva, vuelve a aparecer, porque hay personas que pueden tener ya alteraciones congénitas de las arterias y que van a estar muy débiles y puede volver a romper, o que puedan tener alteraciones de la coagulación, también es muy importante. Luego tenemos los abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales, acumulación de células inmunitarias, pus o materiales del cerebro, ¿verdad? Puede ser por infecciones de cualquier índole, ya sea bacterias, hongos. Su característica va a ser hiperdenso y en el centro hipodenso, ¿verdad? Vemos aquí pus, presencia de pus, absceso. ¿Ustedes saben lo que es el concepto de absceso? ¿No? Colección de pus que va a estar encapsulado. Puede estar en el plano superficial o en el plano profundo, pero tiene que estar encapsulado y tiene que fluctuar, no debe de ser duro. Imagínense este cerebro lleno de pus, todo podrido aquí. Terrible. Bueno. Luego tenemos los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales no son más que alteraciones celulares que justamente crecen descontroladamente porque los tumores tienen una alteración en su ADN y van a ir creciendo, creciendo, creciendo e invadiendo otras células hasta producir la metástasis. Entra en el torrente sanguíneo, tiene su propia circulación, torrente sanguíneo y produce metástasis que las células cancerígenas van a quedando principalmente en órganos diana y van colonizando y produciendo cada vez más esas células cancerígenas. El absceso no es duro. No puede ser duro y nunca va a ser duro un absceso. Un absceso es detrito, es pus, es como dice usted, es sujeira. Entonces tiene que ser siempre blando y fluctuante. Característica esencial de una pus es eso, fluctuación. Vemos aquí tumores. Son tumores. Puede ser tomografía simple o contrastado. Vean, cuando se le pone contraste, el tumor se pinta más. Porque el tumor tiene su circulación propia. Porque la célula, para que pueda crecer, necesita de alimentos, necesita de nutrición. Entonces, por eso tiene su propia circulación. Para que pueda crecer y metastizar y entrar en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y poder ir a invadir otros órganos. Los infartos cerebrales son causados generalmente por las isquemias. Y cuando ocurre isquemia, ¿qué pasa? Y cuando hay una isquemia irreversible, isquemia vascular, nosotros le llamamos isquemia vascular irreversible de la masa encefálica, puede ser por la falla de irrigación de algunas de sus arterias de que va a presentar, ya sea de alguna pequeña arteria interna, la anterior, lateral, la posterior, la basilar, la carótida interna, la carótida externa, en cualquier parte y de acuerdo a la localización de esa lesión, de ese proceso isquémico, de acuerdo a la arteria de que va a agarrar, el que va a producir el infarto cerebral. Puede ser mínimo, pequeñito como la punta de una aguja, hasta como el tamaño de una bola de tenis. ¿Entienden? Aquí vemos las isquemias. Vean cómo se ve más oscuro.
Los traumatismos cráneoencefálicos, como vimos en las primeras diapositivas, ¿verdad? Que pueden presentar lesiones subaracnoideas, lesiones subdurales, ¿verdad? Son lesiones debido a traumas o golpes. O puede presentar también fracturas. Vean aquí fractura de cráneo. Vemos aquí, este es un hematoma epidural. Metástasis cerebral. La metástasis cerebral es un tumor en el cerebro que tiene una localización primaria en otro órgano. O sea, sería un cáncer que no es primario, sería un cáncer secundario a otro cáncer que está alojado en otro órgano. Presenta lesiones múltiples. Vean, cuando hay metástasis en órganos, presenta lesiones múltiples, varios tumores calcificados en el cerebro. La hidrocefalia no es más la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que normalmente tiene que circular en el cerebro, ¿verdad? En la médula espinal. Cuando hay demasiado líquido, se llama hidrocefalia, que va a ejercer presión sobre el cerebro, ¿sí? Vean aquí. Cuando hay una hidrocefalia, vean aquí los ventrículos. Estos son los ventrículos cerebrales. Enormes están porque están con mucha cantidad de líquido. ¿Y qué hace? Desplazan el cerebro de abajo a arriba y hacia los laterales y le produce compresión y puede llegar ahí llega a producir la hipertensión endocraneana. Fractura de huesos de la nariz, huesos propios de la nariz, también se puede ver aquí en esta imagen. Fractura de las órbitas, ¿verdad? Del ojo, vemos aquí. Solicita. Esta es una tomografía en reconstrucción en 3D. Fractura del arco cigomático, fractura de cara. Y todos también esto tienen que ver de acuerdo al mecanismo de trauma y a la energía del impacto que le produjo en la cara o en el cráneo, también va a tener que ver con lesiones cerebrales, ¿verdad? O del ojo. Está bueno. Hasta aquí